¿Ustedes creen que una mujer de 75 años puede cortar el pene de un hombre de 70 con unas tijeras de cocina? Yo les aseguro que sí, porque yo lo hice. Y después de 2 semanas en la cárcel, me liberaron. ¿Saben por qué? Porque cuando la policía investigó, descubrieron algo que yo había callado durante 67 años. Algo tan monstruoso que los jueces dijeron que lo que hice estaba justificado. Hola, mi nombre es Dalila Nochebuena, tengo 75 años y esta es una historia que necesito contar antes de que me muera. Una historia tan perturbadora y polémica que cuando la escuchen completa van a entender por qué una anciana aparentemente tranquila como yo pudo hacer algo tan brutal, tan sangriento, tan definitivo. Van a entender por qué tomé esas tijeras esa noche y le corté el pene a mi propio hermano mientras dormía dopado con pastillas. Pero también van a entender algo más. Van a entender que tal vez yo no soy la víctima que ustedes creen que soy. Esta historia no comenzó el día que tomé esas tijeras. Esta historia comenzó cuando yo tenía 8 años y mi hermano Demetrio tenía 13. Éramos huérfanos. Vivíamos con mi abuela Florencia en un pueblito donde nadie hacía preguntas y todos guardaban secretos. Mi hermano era 5 años mayor que yo y desde muy pequeña aprendí que cuando él me llamaba a su cuarto por las noches, yo tenía que ir. Aprendí que cuando él me tocaba, yo tenía que quedarme quieta. Aprendí que si gritaba, nadie me iba a creer. Durante 5 años, desde los 8 hasta los 13, mi hermano Demetrio me violó cada vez que quiso. Mi abuela trabajaba de noche limpiando oficinas y él aprovechaba cada momento a solas conmigo. Me decía que si yo contaba algo, nos iban a separar y me iban a mandar a un orfanato donde los niños desaparecían para siempre. Me decía que esto era normal entre hermanos, que todas las familias hacían lo mismo. Yo era una niña, le creí. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo cambió y él perdió el interés. Se casó joven, se fue del pueblo y yo guardé el secreto como si fuera una piedra en el pecho. Nunca se lo dije a nadie. En esa época, en 1960, estas cosas no se hablaban. Una niña violada era una niña marcada y nadie se casaba con una mujer marcada. Así que me callé, me tragué el dolor y seguí viviendo como si nada hubiera pasado. Me casé a los 20 años con un hombre bueno que nunca supo la verdad. Tuve 3 hijos, crié a mis nietos y por décadas Demetrio y yo mantuvimos una relación cordial en las reuniones familiares. Él fingía ser el hermano mayor protector. Yo fingía que había olvidado, pero nunca se olvida. Nunca se puede olvidar cuando alguien te roba la infancia con sus manos sucias. Los años pasaron y cuando mi esposo murió hace 10 años, Demetrio también enviudó, pero a él le diagnosticaron Alzheimer temprano. Su familia no quería hacerse cargo y como yo era la hermana soltera disponible, me pidieron que lo cuidara. ¿Pueden creer la ironía? El hombre que había abusado de mí durante años ahora dependía de mí para sobrevivir. Al principio me negué. Les dije que era muy mayor, que no tenía fuerzas, pero la familia insistió. Me hicieron sentir culpable. Me dijeron que era mi deber como hermana. Y la verdad, parte de mí sentía curiosidad. Quería ver a mi violador convertido en un anciano vulnerable. Quería tener poder sobre él por una vez en mi vida. Así que hace 3 años, Demetrio se mudó a mi casa. Los primeros meses fueron extraños. Su Alzheimer era leve todavía. Reconocía dónde estaba. Recordaba mi nombre, pero ya empezaba a confundir fechas y nombres. A veces me miraba con esa sonrisa que yo recordaba de cuando éramos niños, y yo sentía que el estómago se me hacía un nudo. Pero nunca hablamos del pasado, ni siquiera cuando su mente empezó a fallarle más, y a veces me llamaba por nombres de mujeres que no conocía. Ni siquiera cuando en las madrugadas lo encontraba caminando desnudo por la casa, buscando algo que su mente enferma había perdido. Lo cuidé como se cuida a cualquier anciano. Le daba sus medicinas, le preparaba la comida, lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo. Y durante todo ese tiempo, yo pensaba que el pasado era eso, pasado. Pensaba que el Alzheimer había borrado en él los recuerdos que a mí me seguían quemando cada noche. Mi familia venía a visitarnos de vez en cuando. Mis nietos traían a sus hijos, mis bisnietos, y la casa se llenaba de risas de niños. Demetrio parecía disfrutar esas visitas,
se sentaba en su sillón y sonreía viendo correr a los pequeños. Todos decían que qué lindo era ver al abuelo disfrutando de los niños, que a pesar de su enfermedad conservaba esa ternura. Pero yo debería haber sabido que los monstruos no cambian, ni siquiera cuando se vuelven viejos y enfermos. Debería haber sabido que lo que estaba por venir me iba a cambiar para siempre. El domingo 15 de octubre de este año, mi nieto Aurelio vino a visitarnos con su esposa y su hija Sofía, mi bisnieta de 6 años. Era una niña preciosa, con rizos dorados y ojos grandes, siempre curiosa, siempre preguntando cosas con esa inocencia que solo tienen los niños pequeños. Llegaron temprano, como a las 10 de la mañana. Sofía corrió hacia mí y me abrazó fuerte como hacía siempre. Abuela Dali, me decía, porque no podía pronunciar Dalila. El abuelo Demetrio está despierto. Demetrio había salido de su cuarto y estaba sentado en su sillón, sonriendo al ver a la niña. Aurelio y su esposa se quedaron charlando conmigo en la cocina mientras Sofía jugaba en la sala con sus muñecas. De vez en cuando la escuchábamos reírse, hablándole a Demetrio, preguntándole cosas que él contestaba con monosílabos. Su Alzheimer ya estaba más avanzado, pero con los niños siempre parecía más alerta. Como a las 12, me puse a preparar el almuerzo. Era domingo, había hecho locro, el plato favorito de Aurelio desde chico. Su esposa me estaba ayudando a pelar papas cuando escuchamos que Sofía gritó. No fue un grito de juego, fue un grito de susto, de esos que una abuela reconoce inmediatamente. Corrimos a la sala y lo que vi me heló la sangre. Demetrio estaba sentado en el sofá con Sofía en sus piernas. Ella estaba rígida, con los ojos muy abiertos, y él tenía una mano metida debajo del vestidito de la niña. Cuando nos vio llegar, sacó la mano rápidamente y sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Aurelio corriendo hacia su hija. Sofía se bajó del regazo de Demetrio y corrió hacia su papá, aferrándose a sus piernas. Estaba temblando. Estábamos jugando, dijo Demetrio con esa sonrisa boba que ponía cuando se hacía el desorientado. La niña quería que le contara un cuento, pero yo conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía cuando yo era niña y él me hacía cosas que no debía hacer. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, Alzheimer o no Alzheimer. Aurelio cargó a Sofía y la llevó aparte. Yo podía escuchar que le preguntaba en voz baja si estaba bien, si le dolía algo. La esposa de Aurelio miraba a Demetrio con desconfianza, pero nadie quería hacer acusaciones directas contra un anciano enfermo. Decidieron irse más temprano de lo planeado. Aurelio me dijo que Sofía se había puesto un poco extraña y que mejor la llevaba a casa para que descansara. Me abrazó y me agradeció el almuerzo, pero yo vi en sus ojos que algo no estaba bien. Cuando se fueron, me quedé sola con Demetrio. Él siguió sentado en su sillón, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que lo miraba, él me sonreía con esa sonrisa que yo había aprendido a odiar desde niña. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Sofía, en sus ojos asustados, en cómo había corrido hacia su papá. Me quedé pensando en mí misma a los 8 años, corriendo hacia mi abuela que nunca estaba cuando la necesitaba. Pero también me quedé pensando en algo más oscuro. Me quedé pensando en que durante 67 años había guardado silencio. Y ahora, tal vez era el momento de hacer algo al respecto. Al día siguiente, Aurelio me llamó por teléfono. Su voz sonaba preocupada. «Abuela», me dijo, «necesito preguntarte algo, pero no quiero que te ofendas». Le dije que me preguntara lo que fuera. «Sofía está actuando muy raro desde ayer. No quiere que la bañemos, no quiere que le toquemos, y anoche se orinó en la cama. ¿Pasó algo raro con el abuelo Demetrio?» Sentí que el mundo se me venía encima. Mi bisnieta estaba pasando por lo mismo que yo había pasado. Y esta vez sí había alguien que se daba cuenta. Esta vez había alguien dispuesto a protegerla. Pero no podía decirle la verdad a Aurelio. No podía contarle que su tío abuelo era un violador de niños, que había abusado de mí durante años, que ahora había intentado hacer lo mismo con su hija. No pasó nada raro, le mentí. Tal vez se asustó porque el abuelo está muy enfermo. Ya sabes cómo son los niños con los ancianos. Aurelio pareció convencerse, pero me pidió que por favor no dejaras a Sofía sola con Demetrio nunca más. Después de colgar el teléfono, algo raro me pasó. En lugar de llorar como esperaba,
Sentí una rabia que no había sentido nunca en mi vida, una rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta, que me hacía temblar las manos, que me hacía querer romper cosas. Me fui a mi cuarto y empecé a golpear las paredes con los puños hasta que me salió sangre de los nudillos. Gritaba como una loca, gritaba todas las palabras que no había podido gritar cuando era niña. ¡Hijo de puta! ¡Maldito degenerado! ¡Te voy a matar!, gritaba tan fuerte que Demetrio se despertó de su siesta y vino a ver qué pasaba. ¿Qué te pasa, Dalila?, me preguntó con esa voz de anciano confundido. ¿Por qué gritas? Lo miré a los ojos y por primera vez en 67 años no me dio miedo. Sabes perfectamente por qué grito, le dije. Sabes lo que le hiciste a Sofía ayer. Sabes lo que me hiciste a mí cuando éramos niños. Él me miró con una sonrisa extraña, una sonrisa que no era de confusión sino de diversión. No sé de qué hablas, me dijo. Estás loca, Dalila. Siempre fuiste un poco loca. Esa frase me hizo explotar. Le pegué una cachetada tan fuerte que se tambaleó. Él se enderezó y me pegó de vuelta, más fuerte, con esa fuerza que yo recordaba de cuando éramos niños. Nos agarramos a golpes ahí mismo en el pasillo de mi casa. Yo le arañaba la cara, él me jalaba el pelo, nos insultábamos con palabras que ningún hermano debería decirle a su hermana. ¡Puta!, me gritaba. Siempre fuiste una puta mentirosa. Y tú siempre fuiste un violador de mierda, le gritaba yo de vuelta. La pelea duró varios minutos hasta que los dos nos quedamos sin aire. Él se fue a su cuarto dando un portazo y yo me quedé en el pasillo, con la cara hinchada, el labio partido, la ropa desgarrada. Pero por primera vez en décadas me sentía viva. Por primera vez había peleado contra mi violador. Por primera vez le había dicho las verdades que llevaba guardadas desde niña. Esa noche, después de esa pelea brutal, me di cuenta de que tenía que hacer algo definitivo. No podía seguir viviendo con ese hombre en mi casa. No podía seguir fingiendo que cuidaba a un pobre enfermo cuando en realidad estaba protegiendo a un monstruo. Miren, antes de seguir contándoles esta historia, necesito pedirles un favor. Si están escuchando esto en YouTube, por favor denle me gusta a este video. Sé que es difícil darle me gusta a una historia tan dura, pero así me ayudan a que más personas la escuchen. También suscríbanse al canal. Solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse. Muchas de ustedes que me escuchan son abuelas como yo y saben cómo funciona esto de Internet. Es importante que estas historias se conozcan, porque lo que les voy a contar ahora les va a chocar el corazón. Va a ser la parte más difícil de toda esta historia. 3 días después de esa pelea, algo pasó que cambió todo para siempre. Era miércoles por la noche, cerca de las 11. Yo estaba en mi cuarto tratando de dormir, cuando escuché ruidos raros que venían del cuarto de Demetrio. Sonidos como de cajones abriéndose, como de alguien buscando algo. Me levanté para ver qué pasaba. Su puerta estaba entreabierta y cuando me asomé, lo vi parado frente a su cómoda, completamente desnudo, revolviendo entre sus cosas. Esto no era raro. El Alzheimer a veces los hace levantarse de noche y hacer cosas sin sentido. Me acerqué para ayudarlo a volver a la cama. Demetrio, le dije suavemente, ¿qué estás buscando? Él se dio vuelta y me miró con una sonrisa extraña. En las manos tenía algo que hizo que se me helara la sangre. Fotos de Sofía que había tomado con su celular el domingo, sin que nadie se diera cuenta. Pero no eran fotos normales. Eran fotos de partes del cuerpecito de Sofía que ningún abuelo debería estar fotografiando jamás. Fotos tomadas desde ángulos que me revolvieron el estómago. Y él las estaba mirando con esa mirada hambrienta que tenía cuando éramos niños. ¿Qué es esto?, le pregunté, tratando de quitarle las fotos. Pero él las apretó contra su pecho desnudo y se echó para atrás. Son mis tesoros, me dijo con una claridad que no había tenido en meses, como los tesoros que tengo de ti cuando eras pequeña. Y entonces caminó hacia el closet y sacó una caja vieja que yo nunca había visto. La abrió frente a mí y lo que había adentro me hizo vomitar ahí mismo en el piso de su cuarto. Fotos, decenas de fotos, fotos mías cuando era niña, en situaciones que habían quedado grabadas para siempre. Fotos de otros niños que yo no conocía, de diferentes épocas, de diferentes lugares. Una colección completa de la perversión de toda una vida. El Alzheimer es conveniente, me dijo con una sonrisa horrible.
La gente piensa que no me acuerdo de nada, que soy inofensivo, pero yo me acuerdo de todo, Dalila. Me acuerdo de cómo sabías cuando tenías 8 años. Me acuerdo de cómo llorabas. Y ahora tengo una nueva niñita para recordar. En ese momento me di cuenta de algo que me partió el alma. Demetrio no tenía Alzheimer, o si lo tenía, era mucho más leve de lo que fingía. Había estado usando la enfermedad como excusa para acercarse a los niños de la familia. Había estado fingiendo demencia para que nadie sospechara cuando tocaba a los niños, para que todos pensaran que era un pobre anciano confundido. Durante estos 3 años, siguió diciendo con esa voz clara y fría: he podido estar cerca de todos mis bisnietos cuando vienen de visita. Aurelio no es el único que trae niños a esta casa, y todos piensan que soy tan inofensivo. Pero entonces dijo algo que me hizo entender que esta historia era mucho más compleja de lo que yo creía. ¿Sabes qué es lo más divertido de todo, Dalila?, me dijo mientras guardaba las fotos. Que tú siempre supiste lo que yo era. Durante estos 3 años, tú sabías que yo era peligroso para los niños, pero me trajiste a tu casa igual, me cuidaste igual. Les dijiste a todos que yo estaba enfermo para que vinieran con confianza. Se quedó callado un momento, sonriéndome con maldad. Tú eres mi cómplice, hermanita. Tú me diste acceso a todos esos niños. Sin ti, yo nunca habría podido tocar a Sofía. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría porque tenían algo de verdad. Durante 3 años había cuidado a Demetrio sabiendo quién era. Había invitado a la familia a visitarnos sabiendo que él era un peligro. ¿Por qué lo había hecho? ¿Realmente había sido por obligación familiar o había algo más oscuro en mis motivaciones? Al día siguiente, jueves por la mañana, actué como si nada hubiera pasado. Le preparé el desayuno a Demetrio, le di sus medicinas, le ayudé a bañarse. Él también fingió que la conversación de la noche anterior nunca había ocurrido. Volvió a hacer su papel de anciano confundido, preguntándome dónde estaba, quién era yo, por qué estaba en esa casa. Pero yo ya lo había visto sin su máscara. Ya sabía quién era realmente. Durante el día, mientras él dormía su siesta, registré toda su habitación. Encontré más fotos escondidas en diferentes lugares. Encontré un celular viejo que tenía guardado, lleno de videos que me hicieron llorar de rabia. Encontré una libreta donde había anotado los nombres y las edades de todos los niños de la familia, con fechas de cuando venían de visita. Sofía no había sido la primera. Durante estos 3 años, había tocado a varios de sus bisnietos y bisnietas cuando nadie estaba mirando. Había aprovechado cada visita familiar, cada momento a solas, cada oportunidad que yo, sin saberlo, le había dado. También encontré algo más horrible: cartas. Cartas que había enviado a otros pedófilos, compartiendo fotos, intercambiando experiencias. Una red completa de perversión que él había mantenido activa durante décadas. En una de esas cartas, fechada apenas 2 semanas antes, él escribía: mi hermana me cuida y no sospecha nada. Los nietos de la familia vienen constantemente. Tengo acceso completo y nadie hace preguntas porque piensan que estoy loco. Es la situación perfecta. Esa frase me destrozó. Mi hermana me cuida y no sospecha nada. ¿Era cierto que yo no sospechaba nada? ¿O había una parte de mí que sí sabía y había elegido ignorarlo? ¿Por qué había aceptado cuidar al hombre que me había violado durante años? ¿Realmente había sido por obligación familiar o había sido por algo más retorcido? Empecé a recordar situaciones extrañas de los últimos 3 años. Veces que había dejado a Demetrio solo con niños sabiendo que era peligroso. Veces que había salido de la casa justo cuando llegaban visitas con niños pequeños. Veces que había visto señales de que algo no estaba bien, pero había elegido no preguntar. Esa noche, después de cenar, Demetrio se acostó temprano. Le di sus pastillas para dormir como siempre, pero esta vez le di el doble de la dosis. Quería asegurarme de que durmiera profundamente, de que no despertara por nada del mundo. Esperé 2 horas hasta estar segura de que las pastillas habían hecho efecto. Después me levanté, fui a la cocina y saqué las tijeras más filosas que tenía. Esas tijeras grandes de acero que uso para cortar pollo. Tijeras que podían cortar cualquier cosa. Entré a su cuarto. Estaba completamente dormido, roncando fuerte. Me acerqué a su cama y con mucho cuidado bajé las sábanas. Ahí estaba,
Desnudo, indefenso, vulnerable por primera vez en su vida. Me quedé parada junto a su cama durante varios minutos, mirándolo. Ese hombre había destruido mi infancia, había abusado de mí durante años, había seguido abusando de otros niños durante décadas, y ahora había intentado hacer lo mismo con mi bisnieta de 6 años. Pero mientras lo miraba también pensé en otra cosa. Pensé en que durante 3 años yo había sido su protectora. Yo había sido la que le había dado acceso a todos esos niños. Yo había sido la que había mantenido en secreto sus verdaderas intenciones. ¿Era yo una víctima buscando justicia? ¿O era yo también parte del problema? Pensé en todas las veces que yo había querido gritar cuando era niña y no pude. Pensé en todas las noches que me quedé despierta, sintiendo sus manos sucias en mi cuerpo. Pensé en Sofía, corriendo asustada hacia su papá. Pensé en todos los otros niños de esas fotos con sus caritas de terror. Y entonces hice lo que tenía que hacer. Agarré las tijeras con las 2 manos y de un solo corte le corté el pene completamente. Él despertó gritando. La sangre empezó a brotar por todos lados, pero las pastillas lo tenían tan dopado que no podía moverse bien. Solo gritaba y gritaba, mirándome con los ojos llenos de terror. «Ahora ya no vas a poder tocar a ningún niño más», le dije mientras él se desangraba. «Ahora ya no vas a poder lastimar a nadie nunca más». Después llamé a la ambulancia. Les dije que había encontrado a mi hermano así, que había tenido un accidente horrible. Los paramédicos llegaron en 10 minutos y se lo llevaron al hospital. Yo lo seguí, fingiendo estar en shock, fingiendo no entender qué había pasado. Pero alguien había llamado a la policía y cuando llegamos al hospital me arrestaron. Me acusaron de mutilación agravada e intento de homicidio. Me llevaron a la cárcel de mujeres, donde pasé las 2 semanas más extrañas de mi vida. Por primera vez en 75 años me sentía completamente en paz. Pero la justicia a veces funciona de maneras misteriosas. Cuando la policía registró la casa para buscar evidencias, encontraron todo lo que yo había encontrado. Las fotos, los videos, las cartas, la libreta con los nombres de los niños. Encontraron décadas de evidencia de los crímenes de Demetrio. Llamaron a todos los padres de los niños que aparecían en sus registros. Llamaron a Aurelio, le mostraron las fotos de Sofía, le explicaron lo que había estado pasando. Mi nieto lloró durante horas cuando supo que había dejado a su hija sola con un pedófilo. Llevaron a Sofía con psicólogos especializados. La niña, con el cuidado adecuado, pudo contar lo que le había hecho Demetrio ese domingo. Y no había sido solo tocarla, había sido mucho peor. Cosas que una niña de 6 años no debería saber ni que existían. También encontraron más víctimas, otros nietos de la familia, otros niños del vecindario, décadas de abuso que nadie había reportado porque todos pensaban que Demetrio era un anciano inofensivo con Alzheimer. El fiscal que llevaba mi caso era una mujer. Se llamaba doctora Patricia Mendoza y cuando me entrevistó en la cárcel, me miró a los ojos y me dijo: «Señora Dalila, yo tengo nietas de la edad de Sofía. Si hubiera estado en su lugar, habría hecho exactamente lo mismo. A los 14 días de estar presa, me llamaron a declarar ante el juez. Esperaba que me condenaran a años de cárcel. Esperaba morir en una celda. Pero cuando el juez leyó toda la evidencia, cuando escuchó los testimonios de las víctimas, cuando entendió lo que había estado pasando durante décadas, tomó una decisión que nadie esperaba. Señora Nochebuena, me dijo, lo que usted hizo fue técnicamente un delito, pero considerando las circunstancias extraordinarias, considerando que usted actuó para proteger a menores de edad, considerando que el señor Demetrio Nochebuena representa un peligro continuo para la sociedad, esta corte decide sobreseer los cargos en su contra. Me liberaron esa misma tarde. Salí de la cárcel y encontré a toda mi familia esperándome afuera. Aurelio me abrazó y me pidió perdón por haber dejado a Sofía sola con Demetrio. Todos me pidieron perdón por no haber visto lo que estaba pasando. Demetrio sobrevivió, pero quedó en una silla de ruedas, en un hospital psiquiátrico, bajo custodia permanente. Ya no puede lastimar a ningún niño nunca más. Y yo me encargué de que toda la familia supiera exactamente quién era y lo que había estado haciendo durante décadas. Pero aquí viene lo que tal vez
no les va a gustar escuchar. Después de salir de la cárcel, después de que todo el mundo me dijera que era una heroína, después de que me dijeran que había salvado a Sofía y a muchos otros niños, yo me puse a pensar en algo. Me puse a pensar en por qué realmente había aceptado cuidar a Demetrio durante 3 años. Y llegué a una conclusión que todavía me perturba. Yo sabía quién era Demetrio. Desde el primer día que llegó a mi casa, yo sabía que era un peligro para los niños, pero lo acepté igual. ¿Por qué? Porque una parte de mí quería ver si era capaz de hacer daño otra vez. Una parte de mí quería tener una excusa para finalmente hacer lo que había querido hacer durante 67 años. Lastimarlo como él me había lastimado a mí. Durante 3 años le di acceso a los niños de mi familia sabiendo que él era peligroso. No lo hice por accidente. Lo hice porque sabía que eventualmente haría algo terrible y cuando lo hiciera, yo tendría la justificación perfecta para destruirlo. Sofía fue mi excusa perfecta. Su sufrimiento fue el precio que estuve dispuesta a pagar para tener mi venganza. Y cuando corté su pene esa noche, no lo hice solo para proteger a otros niños. Lo hice porque finalmente tenía el poder de lastimarlo como él me había lastimado a mí. Lo hice porque durante 67 años había soñado con ese momento. Y cuando vi la sangre brotar de su cuerpo, cuando lo escuché gritar de dolor, sentí una satisfacción que nunca había sentido antes en mi vida. ¿Se arrepiente de lo que hice? Para nada. Ese hombre destruyó mi infancia y estaba empezando a destruir la de mi bisnieta. Hice lo que tenía que hacer para protegerla, pero también hice lo que quería hacer para vengarme de él. Y usé el sufrimiento de una niña de 6 años como excusa para finalmente tener mi venganza. Algunos de mis vecinos me miran raro cuando camino por la calle. Dicen que soy una vieja loca que mutiló a su propio hermano. Pero otros me paran para decirme que hice bien, que ojalá hubiera más abuelas como yo, dispuestas a proteger a sus nietos a cualquier costo. Sofía está mejor ahora, va a terapia, está sanando y sabe que su bisabuela hizo todo lo posible para protegerla. Eso es lo único que me importa. O al menos eso es lo que me digo a mí misma cuando no puedo dormir por las noches. Cuando pienso en que tal vez pude haber evitado su sufrimiento desde el principio. Cuando pienso en que tal vez yo no soy la heroína que todos creen que soy. Bueno, mis queridos oyentes, esta ha sido mi historia. Una historia dura, lo sé, pero necesaria de contar. Si ustedes están pasando por algo similar, si conocen niños que están siendo lastimados, no se queden callados como me quedé yo durante 67 años. Hablen, denuncien, protejan a los pequeños, pero también pregúntense, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por su venganza? ¿Qué precio están dispuestos a pagar? Y por favor, si este video les sirvió, denle me gusta y suscríbanse al canal. Solamente tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil. También comenten si han vivido algo parecido o si tienen alguna historia que quieren que contemos aquí. Todos los días los esperamos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Perdón si el video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que ustedes entendieran por qué hice lo que hice. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar la historia de una anciana que ya no tiene nada que perder, pero que todavía tiene secretos que guardar. Y recuerden, a veces la justicia real no viene de los tribunales. A veces viene de unas tijeras de cocina en las manos de una abuela que llevaba 67 años planeando su venganza. No me arrepiento de nada.